hemos visto que si una negociación fracasa, podríamos buscar una alternativa. Y ahí les dije, ahí les comenté, les dije, no es necesario que tengamos que quemar etapas directamente, sino que lo que podemos hacer es mediación, conciliación, arbitraje, distintas externas ordinario, sino que les digo que tú puedes saltar directamente de aquí a aquí, aquí a aquí, de aquí a aquí, o lo que ustedes quieran. Estas tres hemos dicho que son no adversariales, estas dos son adversariales. ¿Qué significa no adversariales? Que no va a haber un enfrentamiento, que las partes no se van a, en pocas palabras, confrontar entre ellas, porque tanto la mediación como la conciliación para arrancar es un acuerdo. Habíamos señalado, y justo con Roque Caimano, les decía que es mi autor favorito, es un argentino, si ustedes lo buscan, es uno medio gordito, muy simpático, que debe tener unos 60 años, ahí lo van a ver, muy simpático el hombre, y viene a dar clases aquí al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Arbitraje. En este sentido, la mediación, dice Roque Caimano, es en este caso una negociación asistida. Y mucho más que nosotros siempre vamos a apuntar más que a la local, a la internacional, entenderán que se puede dar por causas digamos, políticas, por causas culturales, por causas idiomáticas, por causas religiosas, por usos, por costumbres, porque sin lugar a dudas no es lo mismo negociar con un japonés que con un chino, miren, o con un ruso o con un norteamericano. Pero incluso quiero venir a Bolivia, y creo que ya lo habíamos comentado, y les decía, no es lo mismo negociar con un tapaco que negociar con un oriental o con un cruceño, que negociar con un col. ¿No es verdad? Entonces se dan cuenta que si en Bolivia tenemos ya esa plurinacionalidad, entenderán que culturalmente con el exterior es mucho más profundo y mucho más complejo. A partir de esos comentarios, nosotros nos habíamos, ahí creo que nos estábamos deteniendo en nuestra clase, y les decía, la mediación y la conciliación apuntan particularmente a qué? A resolver el conflicto en la actualidad y proyectarlo en el futuro. ¿Por qué o para relaciones futuras? Yo personalmente adoro la negociación, la mediación y conciliación. ¿Por qué? Porque las partes van a salir dándose la mano. Esa es una belleza. O sea, van a resolver el conflicto porque las partes así lo han querido. Para empezar, para que existan estas, tiene que haber ¿qué? Un acuerdo, hay una voluntad, las partes ponen su disposición para llevar adelante ello, y a partir de lo que acabo de señalarles, lo que puede pasar es que al resolver su asunto presente, puede ser que más bien estén teniendo los puentes para poder llevar adelante otros emprendimientos. Recuerden otro elemento que habíamos visto en la negociación, pero aquí también se aplica. Recuerda, no mezcles a la persona con el problema. ¿De acuerdo? No mezcles a la persona con el problema. Por lo tanto, entenderán que podemos, al haber resuelto este conflicto o este entuerto que teníamos, más bien marcarnos para seguir trabajando en el futuro. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ahora bien, dijimos que la mediación no es una resolución inmediata, no es una resolución que, ok, listo, nos sentamos y vamos adelante. Necesitamos darle una etapa o proceso, pero les había dicho que es absolutamente simbólica. ¿Por qué? Porque no hay un estatuto, no hay una norma que te diga, son los plazos, en este tiempo tienes que hacer esto. Lo que señala dentro del arbitraje o dentro de los procedimientos judiciales ordinarios, que son plazos fatales. ¿Qué significa ello? Que si no lo hiciste, no, ya se acabó tus periodos y entonces estarías quemando etapas. No, en este caso es absolutamente, ambas dos son absolutamente informales, absolutamente flexibles. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros lo que vamos a buscar es que ese tercero, para empezar, que no se entiende o se supone que no se entiende porque nosotros lo hemos elegido, o esos terceros,
porque el mediador puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, dependiendo la complejidad del problema que ustedes estén enfrentando. Ahora bien, entenderán, y muchos dicen que la mediación debería ser para aspectos que son relativamente simples. Yo no estoy tan de acuerdo con ello, por lo que les había comentado en la anterior clase y les decía que se está proyectando precisamente en la solución de disputas internacionales en materia comercial, particularmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMP, la proyección que la mediación le está sacando al arbitraje 70 points. Y eso me parece un argumento maravilloso, porque las partes están comprendiendo que en vez de dejar a terceros que te resuelvan como los árbitros y mucho más los jueces, las partes asistidas en estas circunstancias, asistidas, la palabra es esa, no te están imponiendo, asistidas, van a poder resolver sus conflictos. ¿De acuerdo? ¿Tiene algún comentario, por favor? Porque los escucho. Si tienen alguna duda, heme aquí, dice, por eso por algo me pagan. O sea, es bueno saber eso. Entonces, si tienen alguna duda, creo que podría ayudar. ¿De acuerdo? Ok, listo, vamos adelante. Vamos adelante. Ok, y finalmente habíamos quedado en la anterior clase y les decía que obviamente la mediación y la conciliación deben estar sostenidas en lo que se aprobó dentro de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, que era la cultura de la paz. La anterior clase habíamos hablado y les dije que lamentablemente fue una pena que este país, a pesar de haber ratificado el milenio, durante esas primeras 2 décadas y media que hemos vivido, este país ha vivido de confrontación en confrontación. No solamente el gobierno de Evo Morales, estaba acordando Febrero Negro, que fue el 2002, Octubre Negro, me estaba acordando después, obviamente, todas las cosas que han pasado y que nos han separado a los bolivianos, ¿no es verdad? Nos han separado por el color de pigmento, nos han separado por ciudad-campo, nos han separado por regiones, cambas, collas, nos han separado por estamentos sociales, por ingresos sociales, nos han dividido. Lamentablemente, con el compromiso de la cultura de la paz, era que en los colegios, los gobiernos se ejecutaran políticas de resolución de conflictos mediante la negociación, la mediación, con bases o valores de la paz. Nos quedamos ahí. Ahora bien, ¿cuáles son esos valores y características que van a sustentar la mediación? La primera es la confidencialidad. Ya les he dicho que la confidencialidad para nosotros es absolutamente necesaria. ¿Qué significa? Que cuando nosotros recurramos a un mediador, este mediador, como las partes involucradas, deben guardar un secreto o deben manejar una secrecidad de lo que están desarrollando. No lo puedes comentar. Incluso el acuerdo puede señalar los plazos o los tiempos que tengas, porque en función a la complejidad del tema que estás abordando o las, por así decir, las tecnologías que estás manejando, y entenderán que se toma entre 2 y 5 años, apuntando particularmente al grado de obsolescencia que va a tener estos temas que ustedes están tocando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de una maquinaria o de una nueva tecnología para una maquinaria o un motor, entenderán que probablemente al ser complejo y al ser muy innovador, es una pena que no hayamos tenido tiempo para la propiedad intelectual. Este invento o esta innovación necesita tener un mayor nivel o un mayor grado de secrecidad o confidencialidad. ¿No es verdad? Pero ahí está. Entonces, tanto las partes como los mediadores o los conciliadores se tienen que manejar en confidencialidad. El segundo o la segunda característica es la neutralidad. Se habla mucho de la neutralidad aquí
¿Saben qué? He visto que en algunos libros no terminan de explicar bien la neutralidad y la imparcialidad. ¿Ya les comenté en la anterior clase o no esto? No. Recién estamos entrando esto, ¿no? Lo que dicen, por ejemplo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exige a los mediadores, conciliadores y a los árbitros, les exige precisamente que tengan imparcialidad y tengan independencia. La neutralidad es un elemento, un agregado que yo le pongo. ¿Por qué? Y me van a entender en este momento, ahora que nos han ganado el clásico los hermanos del frente. Un trago amargo. Pero todavía tenemos, ¿no? Si nosotros el domingo, los stronguistas, vamos a apoyar a Calolo y Red y presionamos que el árbitro no nos juegue sucio como les hago a los del Bolívar, nos puede ir bien, porque ayer he visto que tampoco estamos tan caídos con un equipo que tiene 5 veces más de nuestro presupuesto. Y 4 meses impagos, estamos todavía ahí. Ese es el tigre, ¿no? O sea, siempre tenemos nuestros problemitas. Ok, vengamos a esto. La imparcialidad significa que una persona no se va a inclinar a favor de nadie objetivamente. ¿Qué significa ello? Objetivamente, aquí puede estar Miss Universo, la señorita Bosch o Freddy Krueger, para mí es lo mismo. Esa es mi imparcialidad. Yo voy a tratarlas absolutamente de la misma forma o con ecuanimidad. Esa es la imparcialidad, es un elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es el de la neutralidad. La independencia es obvio, no es verdad, no estoy sometido a nadie, nadie me está coaccionando, no tengo coerción y yo voy a hacer lo que me diga la conciencia, lo que debo hacer por mis principios profesionales. En cambio, la neutralidad es esta. Piensen esto. Es el elemento subjetivo. En este caso, puede venir un tipo muy bien vestido, un tipo muy charm, Armani, Vuitton, y aquí puede venir la otra persona que puede tener una vestimenta precaria. O la otra, que como nuestro amado vicepresidente Hernán Lara, que todavía se victimiza. Si ustedes se fijan, hay mucha gente en este país que se victimiza. Todo el día están llorando y quejando. ¿Qué significa? Que no te impacte eso. No es insensibilidad, pero se supone que tú estás yendo a resolver un tema imparcialmente. Entonces no puedes quitar tu neutralidad y decir, es que este es más pobre, es que este está más necesitado, es que este se viste de forma precaria, es que este tiene poder y este no tiene poder, porque en ese momento lo hubieras sesgado igual. ¿Está claro? ¿Está claro lo que es entonces la imparcialidad? Es el elemento objetivo, la neutralidad es el elemento subjetivo. Por eso iba a poner eso. Hagan de cuenta, yo soy árbitro y estamos jugando, no quería ni ver así, pero estamos jugando en minuto 90 en un clásico y el que gana va a ser campeón. Y de pronto, soy strongista y de pronto hay una falta en contra de un jugador de Bolívar en el área del Stronger y es penal. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que marcar que es penal. ¿Está claro? Ese es el tema de la neutralidad. No me voy a inclinar porque mi corazón es strongista. No, es penal. Y entonces yo no puedo dejar de hacer ello. ¿Está claro? Mi sentimiento, mi parte subjetiva no me puede vender. Ahora que después meta gol en Bolívar o La Paz es otro problema, pero tú cobraste lo que tenías que cobrar. Ahí está la neutralidad. No se va a ser arrastrado por el cuore, por un sentimiento de simpatía o antipatía con la persona. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con el siguiente elemento, la siguiente característica. Entonces,
Confidencialidad, neutralidad, voluntariedad. Este es un gran punto. Las partes han acordado eso. En este sentido, las partes pueden darlas en dos momentos. Una, puede ser que la hayan puesto hasta en el contrato. Es decir, nosotros tenemos un contrato y para la solución de disputas nosotros hemos manifestado que cuando se presente una controversia nos vamos a someter a una mediación. Ahí está, ya lo hemos decidido. Eso se llama una cláusula compromisoria, porque nos hemos comprometido antes que ocurra el conflicto, ya nos hemos comprometido. O la otra, lamentablemente no teníamos esa cláusula porque nos apreciábamos mucho o porque fuimos muy confiados o fuimos improvisados, el color que ustedes quieran ponerle, puede pasar. Y entonces lo que vamos a hacer es, necesitamos un compromiso para resolver nuestro conflicto, y en este caso podemos hacer como un acuerdo, y se llama cláusula de mediación, en la cual nosotros nos estamos poniendo de acuerdo o manifestamos nuestra expresión de someternos a una mediación o a una conciliación. ¿Está claro? Y no necesitas por escrito. Ya les he dicho que si fuéramos personas que respetamos la palabra, el pacto de caballeros está suficiente. Y entonces iríamos a buscar a los mediadores o los conciliadores. Aquí quiero que vale la pena de lo que estamos hablando. Y aquí ese elemento de la voluntariedad, puedes negociar y decir cómo quieres llevar adelante la mediación o la conciliación. Una, vamos a un centro de conciliación o mediación. En La Paz, la única que he visto, no era con ustedes, les estoy comentando. ¿Se acuerdan dónde estaba una heladería que se llamaba La Lechería? En San Miguel. Bueno, ahí, en una de las casitas al centro de San Miguel, que no las han reformado, ahí había, y decía, centro de mediación conciliación. Es la única. En Santa Cruz he visto más, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que te ofrecen? Sus servicios para resolver. Ahí hay mediadores, hay conciliadores. Pero tú elegirás esos y se llaman una mediación que las partes lo han elegido. O la otra, podemos ir a un centro de conciliación establecido, como el de la Cámara de Comercio, como el del Colegio de Abogados o como el de la calle en Santa Cruz. Esos tienen la infraestructura, tienen la lista de sus mediadores o conciliadores, te van a dar sus sistemas de traducción, te van a dar o te pueden incluso facilitar cuáles son sus reglamentos, sus disposiciones para llevar adelante esto que se llama la mediación. ¿De acuerdo? Eliges tú. Sin lugar a dudas que una de un centro ¿qué se llama? Un centro de conciliación o mediación va a ser más oneroso que uno en que nosotros vayamos a buscar al mediador y nos pongamos de acuerdo para que nos resuelvan. Pero aquí otra vez hablo de Roque Caivano. Roque Caivano dice, si el procedimiento judicial ordinario dura años, el arbitraje dura meses, la mediación y la conciliación, particularmente habla más de la mediación. La mediación dura días. Y en este caso, Roque Caivano en su libro, lo tienen aquí en la Biblioteca de la Católica, por si acaso, el libro de Roque Caivano, dice, no debería pasar de 15 horas. 15 horas efectivas, ¿se dan cuenta? O sea, eso puedes resolverlo en 2 días, puedes resolverlo. Y es más, he leído en otros documentos, por ejemplo, de una señora que escribe al hombre y dice, una mediación puede durar 1 hora. ¿Por qué deberían necesitar más tiempo? Si te vas a sentar, hay voluntad y las partes están dispuestas a flexibilizar sus posiciones para resolver el problema. En este caso, apuntan a qué? Ustedes ya saben esa forma de negociar, ganar. ¿No es verdad? Está yendo. ¿Está claro? Vamos adelante. Vamos con otro elemento. Otro, confianza. Aquí, ¿por qué has ido donde un mediador o un conciliador? Porque confías en él.
Y lo que tiene que hacer ese sujeto cuando tú te presentes es darte, en este caso, ese espaldarazo para que tú confíes en él. ¿Por qué? Porque tanto la mediación como la conciliación te puede salir cuando te dé la gana. Estoy siendo así de entusiasta en mi comentario para que se den cuenta que puedes patear el tablero de la negociación cuando te dé la gana. El argumento lo puedes manejar el que tú quieras. Puedes agarrar y decir, quiero salirme hoy porque desconfío del mediador, quiero salirme hoy porque no me gusta cómo funciona el mediador, o no me gusta la forma en que esa parte o la contraparte te sales cuando te dé la gana. Lo único que vas a hacer es decir, ok, ¿cuánto debo? 50-50, te pago por 3 horas, tanto, se acabó esto. ¿Está claro? ¿Está claro? Tanto en la mediación y en la conciliación tienes toda esa libertad. Por eso es que, insistí, les decía, hay procedimientos, le dicen que es la forma de manejarte, pero son absolutamente referenciales. Si quieres lo usas, si quieres no lo usas, o lo acomodas a tus intereses. Confianza, cooperación. En este sentido que hemos dicho, el ganar o ganar es cooperativo, no es competitivo. Por lo tanto, las partes lo que quieren es resolver su conflicto y abrirse la posibilidad de que en el tiempo esto se pueda extender y ellos puedan seguir trabajando mancomunadamente. Y finalmente es un respeto. Las palabras que vas a usar o las expresiones que vas a usar dentro de un procedimiento judicial ordinario, obviamente son torpes. Ustedes escuchan, han escuchado, ¿no es verdad? Este es un asesino, este es un... Eso no puede existir en una mediación. Tampoco puede existir en un arbitraje, y obviamente más profundo esto. ¿Por qué? Porque aquí las está lado a lado. Las partes se han puesto de acuerdo y las partes son las que quieren resolverlo porque así les interesa. No hay una presión externa que los esté obligando. ¿Algún comentario sobre el particular? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cuándo es adecuado ir a una mediación? En este caso, otra vez, voy a recurrir a Caivano, que es lo que Caivano, y dice, cuando las partes han manifestado su voluntad, ese es el buen momento. Otra más, cuando el problema no es complejo, ese es un buen momento, también lo dice. El otro, cuando las partes se han guardado cosas, porque esta parte es muy bonita, porque dice, a veces uno no manifiesta lo que debería señalar por miedo a que le des esa información y esa información pueda ser tomada por otra parte desde tu percepción, tomada por otra parte para que sea después actúe en contra tuya. Entre comillas, que te está diciendo, es como si hubieras entregado algunos secretos o debilidades tuyas a la otra parte y tienes miedo de que en el futuro te pueda, en este caso, utilizar para reventarte en la negociación. Por lo tanto, ahí es buenísimo pensar en un mediador. ¿Por qué? Porque el mediador lo que va a hacer es dar un principio de equilibrio y entonces el mediador, si se ha ganado la confianza y lo has elegido, va a tener este tipo de actividad. Aquí está el mediador, aquí está A y aquí está B. Esto es lo que quiero que por favor sepas. Lo que A le dice al mediador, el mediador tiene que decirle a B y A tiene que decirle a B. Así es esto. Y lo mismo, y lo que B le dice al mediador, el mediador tiene que decirle A y B le tiene que decir A. Miren, es un círculo perfecto, está cerrado. Y aquí viene un elemento destacado dentro de la mediación. El mediador va a tomar, en este caso, la iniciativa para acercar a las partes. Hemos dicho que la gran diferencia en este caso es que solamente va a sugerir, mientras la conciliación, ojo, te puede recomendar o proponer. O sea, hay una mayor profundidad. Mientras dice Catherine Girard, dice,
el mediador te va a ayudar a que las partes descubran, encuentren las soluciones. En cambio, el conciliador tiene un grado más protagónico que sí te puede proponer. Miren la diferencia. Una del mediador, por ejemplo, sería, voy a tratar de, en este caso, no satirizar, sino parodiar, y sería esto. Che, por favor, consideren tomar esto. Y no han pensado que podrían hacer esto ustedes, o se han olvidado de este aspecto. Eso es un mediador. En cambio, el conciliador va más al fondo y dice, miren, yo les propongo esto. Estoy sugiriendo que ustedes deberían ver esta salida como la más adecuada. ¿Está claro? ¿Está claro? En este caso, la mayor profundidad o compromiso que está adquiriendo el conciliador respecto a la actuación del mediador. ¿Quién decide eso? Las partes. No es la mala fe o la mala voluntad. Si a vos te contratan como mediador, ya sabes lo que tienes que hacer. Si te contratan como conciliador, ya sabes lo que tienes que hacer. Y les comentaba, no sé si en la anterior clase, perdónenme si voy a ser repetitivo, y les decía, un mediador tiene que ser formado. El pensamiento de un mediador no es lo mismo que el de un árbitro, y menos de un juez. Y les decía otra cosa, el mediador o el conciliador, lo primero que tienen que estudiar es comunicación social. Recuerden que la negociación es comunicación. Si tú eres uno que vas a asistir a la negociación, es comunicación. Y la otra materia que llevan es psicología. ¿Está claro? Psicología. Y deberían llevar sociología más, por los temas culturales. Entonces tienen otra visión. Entenderán, son distintos. El juez, el juez, lo único que piensa es derecho, 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 derecho. ¿No es verdad? El árbitro depende que le digan, en equidad o en derecho, se tiene que acomodar. Ese es el capítulo que lo vamos a ver en la última clase, que es el miércoles. Y en cambio estos tipos tienen una amplitud, una flexibilidad que podrán utilizar por su experiencia para darle equidad, para darle acercamiento, para darle confianza, para meter en los compromisos a las partes. Se dan cuenta que, por lo tanto, la comunicación, la psicología y probablemente la sociología son elementos que estos sujetos tienen que manejar. Estos sujetos tienen otra visión, otra formación. Y hemos dicho que estos no, aquí no es necesario que sean abogados, pueden ser lo que sea, porque si estoy en un conflicto de un tema arquitectónico de construcción, será un arquitecto, un ingeniero civil, que sea más idóneo para resolver esta mediación o esta conciliación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. En ese sentido, la mediación, acabo de señalarles, es cuando las partes cuando vamos a acudir a la mediación, cuando las partes manifiestan su interés de cooperarse. ¿Lo resolvemos o resolvemos? Te estás dando cuenta en este caso que está yendo de buena fe, de buena leche. No está yendo malintencionados. Ahora, ¿puede darse una acción malintencionada? La respuesta es sí, pero las partes se van a dar cuenta rápidamente que están tomando tiempo y que están retardando. Pero ya les he dicho, oye, creo que estoy perdiendo el tiempo, no estamos avanzando, ya han sido 3 o 4 días o 2 semanas que están con esto, ya no quiero mediación y la acabas. Vámonos al arbitraje o vámonos a un procedimiento. Simple. Tienen esa libertad absoluta las partes, no hay ninguna restricción en la mediación y la conciliación. Otra, las partes mantienen una relación funcional. ¿Qué significa ello? Amistosa, ¿no es verdad? En ese sentido, van a trabajar, van a discutir sus problemas de manera honesta, abierta, y las cosas que no quieran decirlas a la otra persona, se las puedes decir al mediador. Y eso entenderán. Quiero que ahora sí hagamos una empatía, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero decirle, pero si tú puedes decirle esto a la otra parte, yo te voy a agradecer.
Ese es el mediador. O la otra, ¿sabes qué? Yo puedo ceder hasta esta parte para que tú la sepas, pero no quiero que sepa la otra parte. ¿Está claro? Ese es un mediador. Y por lo tanto, por lo que acabo de señalarles, las mediaciones tienen, cuando hablamos de este grado de equidad o de equilibrio, pueden ser mediaciones públicas, es decir, donde participan las dos partes, o pueden ser privadas. Las privadas son las que le llaman la atención a Roque Caivano, y la palabra es caucus. Son reuniones privadas. Y entonces, ¿dónde dice Roque Caivano que ven que entrar de verdad los problemas del conflicto? En los caucus. ¿Por qué? Porque se van a abrir. Lo que les he dicho, delante del otro yo no me voy a abrir. Es natural lo que hemos dicho, porque puede haber la susceptibilidad de que lo que diga lo va a usar en contra mía. Entonces yo, en una reunión privada, en un caucus, le diré al mediador, esto quiero que le digas, esto no quiero que le digas. Y el mediador, obviamente, tienes que tener seguridad y garantía en el mediador, entenderás que el mediador no te va a vender. ¿Por qué? Porque tú y el otro le pagan lo mismo. El tipo ya se está armado para hacer eso. Imparcial, neutral, independiente. ¿Está? ¿Vamos? ¿Listo? Listo. Las partes, una cláusula de mediación en su contrato, ya hemos hablado. Las partes negocian de buena fe. Existe una necesidad de llegar a un arreglo de manera urgente. De lo contrario, ambas partes se perjudican. Las partes vienen de culturas, religiones o nacionalidades diferentes, y una de las partes es demasiado débil y necesita un tercero. Pero ahí está todo lo que hemos hablado de por qué iniciar una mediación. ¿Tienen una consulta o alguna consulta hasta aquí? Metámonos a lo que es simbólicamente una etapa o las etapas del proceso de mediación. Otra vez insisto, son absolutamente flexibles. Ya les he dicho, si podemos acabar en una hora, entenderán en este sentido de que los procesos solamente son un referente. Vamos adelante. La primera etapa la etapa inicial es precisamente el de tener un acuerdo o ponernos de acuerdo para ir a la mediación. Ahí está. Entonces, ¿qué viene inmediatamente? Oye, ¿quién va a ser nuestro mediador? ¿Conoce a alguien? Yo conozco un fulano que tiene cualidades. Oye, me parece muy bien. Recuerden, nos va a resolver el conflicto. Eso es lo que queremos que lo haga. O la otra, no conozco, y tú, mira, vamos al centro de conciliación y ahí encontramos un mediador, un experto, vas a pagar unos pesos y te van a dar la lista con los backgrounds de los mediadores, conciliadores que tú necesites. Y finalmente, si no puedes eso, hasta les puedes pedir a los del centro de conciliación que ellos te propongan uno. Solamente hasta ahí, no estás tomando sus servicios. Ahora, si tú tomas sus servicios, obviamente ellos te van a dar mucha más cobertura o más servicios. Como te digo, te van a dar infraestructura, te van a dar máquinas, te van a dar las listas de sus mediadores para que tú puedas elegir uno de ellos. ¿Alguna duda? Listo. Teóricamente, y esto no está en este libro, en el que estamos viendo o que van a tener como referente, por eso les voy diciendo quién ha dicho eso. Roque Caivano lo que manifiesta es que el mediador no debería presentarse a ofrecer sus servicios. Para eso debería mandar una secretaria, un asistente que reciba el caso, por ejemplo, porque tiene que saber si él está suficientemente, en este caso, suficientemente capacitado para resolver ello o como es fin. Y entonces él tendrá que ver eso. Y la otra, los honorarios y demás cosas, sería muy desagradable que sea el mediador. El mediador está para otra cosa y por eso es que tendrá su asistente, ¿no es verdad? O si es en un centro de conciliación, obviamente el mediador no va a aparecer, eso va a ser la parte administrativa. Pero tiene que haber una reunión preliminar. Ahí sí. Y en esa reunión preliminar es de acercamiento
que las partes se van a acercar entre ellas y obviamente hacia el mediador o mediadores, ya les he dicho, depende si es más complejo, ya el mediador tiene que ganarse la confianza de esas personas. Porque si el mediador no se gana la confianza de esas personas, ¿para qué estamos aquí? Y lo que les estoy señalando es, puede salir esto, me dispiace, pero ¿sabes qué? No me ha convencido, yo me retiro de la mediación. No te ata nada. No te ata nada. Tendrás tus razones. En ese sentido, te ha creado desconfianza, lo que tú quieras, te puedes retirar. ¿De acuerdo? Esa es la reunión inicial que vas a tener. La otra cosa, en esa reunión inicial vas a poner las reglas del juego. ¿No es verdad? Y esas reglas del juego son, se repiten permanentemente. Te voy a dar la palabra a ti, te voy a dar la palabra a ti. Vas a tener reuniones públicas, perfecto, pero también voy a tener privadas o voy a tener cálculos. Y en este sentido te voy a dar 15 minutos a ti y voy a informarte que le estoy dando 15 minutos a él para darte los mismos 15 minutos a ti. Extrita 2 minutos porque no ha terminado, extrita 2 minutos esto, previa consulta. Decirle, ¿te importa que le dé 2 minutos más? Sí me importa. No le des, no le doy. Sí, dale y después me das 2 minutos más a mí. Hay un principio absoluto de ecuanimidad. No puede generar el mediador ningún tipo, en este caso, de inseguridad o ningún tipo de susceptibilidad en las partes. Otra vez les he dicho, porque las partes pueden tirar la puerta y se van a... ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Listo? Ok, ¿qué reglas van a poner en la mediación? Respeto del turno de la palabra, voluntariedad para ambas partes, neutralidad del mediador, confidencialidad, imparcialidad y finalización del proceso de mediación cuando se considere oportuno. Aquí, no solamente las partes pueden parar esto, puede ser el propio mediador decir, es una conversación de los dos en contra. No está yendo a ninguna parte o no me está manifestando ningún tipo de disposición o voluntad, así que muchachos, opa, aviento, chao, ya me fue. Ah, y mi cuentita, ¿no es verdad? Me debe por 2 horitas porque me enloqueció en el esposo. ¿Sí? Vamos adelante, ¿ok? Ahora bien, ¿qué más vamos a plantear en esa reunión inicial? Creo que ya otras cosas son de perogrullo, manifestar nuestra disposición de cumplir con todo lo que hemos señalado anteriormente y este es el punto que ya lo había adelantado y otra vez lo estoy ratificando. Tienes que entregar información al mediador. Claro que tienes que entregar información. Porque si no lo haces eso en la primera reunión, en la preliminar, entenderás que estás perdiendo el tiempo porque cuando vuelvas o cuando inicies la mediación le tendrás que entregar y el tipo necesita tiempo para leer y empaparse pues, de lo que estás o lo que está negociando. ¿De acuerdo? ¿Listo? La información, respeto, sus metas, establecer el mecanismo de funcionamiento. Ahora bien, entramos al planteamiento de los hechos y al aislamiento ya de los problemas. El mediador, por su capacidad, sabemos que el tipo tiene una capacidad, lo que va a hacer es separar los problemas reales de los que dice que eran problemas. Y lo que más va a buscar es que encontrar los problemas escondidos o los conflictos escondidos que las partes no la han sacado a flote. Por eso es que es tan importante las reuniones. Ahí vas a sacar. Ahí te vas a abrir. Y entonces el mediador lo que va a hacer es precisamente, en este caso, buscar los puntos en común. Aquí no tienen problemas, ¿no es verdad? Y estos sí tienen disenso. Y entonces empezar a definir estos son puntos de conflicto, estos no son puntos de conflicto, y a partir de ello voy a descubrir cuáles son los problemas o los conflictos más importantes para las partes y encontrar los conflictos
o escondidos, si es que hubiera, que las partes aún no lo han dicho, o capaz que ni se han dado cuenta. No es verdad, no se han dado cuenta, puede ser algo natural, que ellos no lo veían como un problema y que ese era el meollo de su conflicto. ¿Ok? Los conflictos ocultos son aquellos que no han sido manifestados, o sea, no se lo dijeron anteriormente al mediador, y en la etapa, en este caso, cuando han iniciado el proceso, el mediador, con la información que tiene, con las reuniones o entrevistas que ha tenido con las partes, empieza a sacar. ¿Listo? Listo. ¿Algún comentario? Después de haber hecho esto, se dan cuenta, son como dos sesiones que hemos hecho. La preliminar, esta y es otra, pueden ser hasta 3 sesiones, y a partir de ello, ¿qué es lo que va a hacer el mediador? Tanto el mediador como el conciliador, lo que van a empezar es a generar propuestas. Pero en el mediador, insisto, son recomendaciones, no son propuestas formales. No es como el conciliador que sí toma parte y dice, yo propongo esto, o ustedes deben considerar esto que yo les estoy haciendo llegar. El mediador es una posición mucho más light, una posición donde, esta es una buena frase que no les había dicho, o sí creo que les dije, el mediador es one step behind, un paso detrás de las partes. El mediador no es el gran protagonista de la mediación, son las partes. El mediador es el protagonista de llevar el proceso entre bambalinas para que las partes no se disparen. En cambio, el conciliador es one step forward. ¿Por qué? Porque él propone, él ya te da alternativas y cosas así. Su actividad o su acción es mucho, en este caso, mucho más protagonista que el de la pieza. ¿Estamos? ¿Está clara la diferencia entre esos dos? Entre el mediador y el conciliador. Por eso es que los japoneses no lo ven tan, no hacen esa separación, nosotros sí la hacemos. ¿Comentarios? Entonces lo que va a empezar a hacer es eso. Voy a empezar de una manera creativa y al tener el liderazgo de manejar el proceso, el mediador, hacer sugerencias, darles ideas, y el otro hacer propuestas donde es el conciliador. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer tanto el mediador como el conciliador? Ayudar a las partes a articular estas opciones que conocen o desean y desarrollar, en este caso, dice opciones más satisfactorias de las anteriores. Para su buen conocimiento, cuando te dicen opción, solamente son 2, porque vas a optar por una u otra. El otro, o la palabra más exacta, cuando son más, se llaman ¿qué? Alternativas. Por eso es que cuando escuchan hablar a un glorioso relator deportivo y dice una estupidez más grande que una casa, y dice, el atacante se perdió una clara opción de gol. ¿Han escuchado lo que he dicho? ¿Suena lógico? No. La opción es o meto o no meto. Y entonces este idiota ha decidido no meterla. Eso te estaría diciendo, ha perdido una clara opción de gol. Él tenía el choice. Entonces no ha dado la luna porque le ha dado la gana. No sé si está en opción. En este caso, ha perdido una oportunidad de gol, pero no una opción. En la opción es, te casas, no te casas, te mueres o naces. Eso es lo que se da. ¿Cuál? ¿Lo tomas o lo dejas? Esa es la opción, no hay más. Son 2, nada más. En cambio, las alternativas son otras más. Es decir, estas son las alternativas que tú puedes elegir. La opción es muy sencilla. ¿De acuerdo? Eso quiero que manejen ustedes. ¿Listo? Listo, vamos adelante. Por lo tanto, es el papel del mediador, dice, es importante, es cuidar en un caso el papel secundario que tiene, en el otro va a tener mayor protagonismo, la conciliación. Ahí estamos. Negociación y toma de decisiones.
en este caso, vamos por la mediación. La mediación en este caso lo que va a generar, hemos dicho que es una negociación asistida, las partes van a empezar a tomar decisiones, van a empezar a tomar determinaciones o delinear el acuerdo transaccional o el acuerdo de mediación que vayan a lograr. En ese sentido, ¿se sentirá satisfecho el mediador? Sí, porque los he ayudado, he cumplido mi rol, pero los que van a decidir son, sin lugar a dudas, las partes de lo que tenga de contenido el acuerdo transaccional. Aquí, un punto muy interesante. Hagan de cuenta que han empezado a tomar ya acuerdos. Es muy bueno que tomes apuntes, pero esos apuntes los tienes que plasmar en un acuerdo transaccional, porque ningún documento de la mediación sale. Es más, hay un punto bien radical que dice que los documentos que has podido redactar en una sesión, si no has llegado a un acuerdo, cras, y te vas con las manitos limpias. ¿Por qué? Les estás dando esa sensación de equilibrio y que nadie confidencializa. ¿Está claro? ¿Está claro? En ese sentido, cuando hemos llegado a un acuerdo, ahí una de las partes se puede sentar, táctica de negociación, ahora sí. Si tú estás en la mediación, redactar. Preferible. Tú vas a redactar a tu gusto. Ahora, si la otra parte te dicta, vas a matizarla. En cambio, si la otra parte tiene el control, es obvio. Y hace que, por flojera, por comodidad, hay mucha gente que no quiere hacer eso. No sean tarugos, estás negociando. Es un sacrificio. Claro que es un sacrificio. Redacta tú. ¿Está claro? Es un esfuerzo más, sí. Redacta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a poner lo que hemos dicho de una redacción del plan. ¿De acuerdo? Esto, el acuerdo transaccional. Ahora bien, ese acuerdo transaccional tiene que ser firmado, pero solamente las dos partes, no entre el mediador. En cambio, cuando hablamos de la conciliación, el que va a hacer la propuesta es el conciliador. Y este conciliador, obviamente, después, ¿qué va a hacer cuando las partes manifiesten su acuerdo, su disposición? Él va a redactar, ¿me entienden? Él, porque es el que ha propuesto, es el que maneja, en este caso, está manejando o está controlando. Obviamente, a pesar de que tienen la libertad las partes, él está controlando de una manera más, si ustedes quieren, más contundente lo que se está negociando. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora bien, la diferencia, el mediador no firma, el conciliador sí firma. Sí firma. Esas son las diferencias. Y entonces hace en este caso, hace un gran cambio cuando firma el conciliador, porque ahí hay un testigo. ¿Está claro? Porque yo puedo agarrar, salgo de aquí, la mediación y lo rompo. ¿Por qué? Porque me arrepiento. Pero en cambio, cuando ya ha sido una conciliación, no lo puedes romper. Y si lo rompes, vas a ir a un arbitraje o un proceso judicial para resolverlo, y entonces vas a decir, la parte que en este sentido ha visto que le han hecho eso, dirá, aquí hay una prueba, aquí hay un testigo, aquí está el documento, y aquí, señor juez o árbitro, llámelo a fulano de tal, que era el mediador. ¿Está claro? ¿Está claro? Esa es la gran diferencia. Si ustedes se fijan, por eso está perdiendo fuerza la conciliación. Porque las partes están buscando resolverla entre ellos. Y si no, me voy al árbitro. Si quiero que entre un tercero y me lo resuelva, prefiero un arbitraje que la conciliación. No sé. Las dos me parecen muy razonables. Ahora bien, has redactado, ¿no es verdad?, el documento, ya tienes el plan, el acuerdo transaccional, y a partir de ello lo que tienes que hacer es
ponerlo en práctica, analizar y revisar. Igual que en lo que habíamos señalado dentro de lo que es la negociación. Una vez que has cerrado tu acuerdo, es muy conveniente que hagas una reflexión. Sin lugar a dudas, tener un feedback siempre va a ser bueno. Y entonces, retroalimentar y decir en qué fallé, cuáles fueron mis fortalezas, cuáles mis debilidades, qué debo aprender. Siempre vas a aprender algo de esta negociación para que en el futuro no tropieces nuevamente con este problema. Y si lo tropiezo, sé cómo lo voy a poder resolver de forma. ¿Está claro? Ahora bien, se supone que el mediador o el conciliador pueden apoyar en la puesta en ejecución de la transacción. ¿Qué significa ello? Que los van a seguir acompañando. No es que se han ido. Entonces, nosotros hemos firmado, nosotros vamos a ejecutar, ¿no es verdad? Y entonces, los mediadores o los conciliadores tienen que acompañarlos, por lo menos en la primera parte, cuando van a ejecutar o van a empezar a cumplir sus acuerdos o compromisos, estas partes para que estemos cerrando o estemos concluyendo lo que es una mediación o conciliación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Es muy bonito, se dan cuenta. Escuchar una de esas charlas es muy, muy agradable porque hay una disposición. No entra la gente a cuchillarse, no es un proceso adversarial, es un proceso más bien totalmente conciliatorio y de acercamiento. Vamos, es tu profesional, eliges a tu profesional. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? No se ha dicho nada. No se ha dicho nada, no es verdad, o sea, no hay acuerdo. Una de las partes o las dos partes se pueden retirar, coincidimos y chao. O la otra, ya les he dicho, el mediador o el conciliador dice, es una payasada, no me parece serio, yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque es solamente una negociación. Y en la negociación hay compromisos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta este momento? Hasta este momento, ¿no hay comentarios? Perfecto. Si no hay comentarios, sigamos adelante con lo nuestro. Bla, 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 bla. Vamos a ver esta parte. No, ya estamos acabando esto. ¿Qué lenguaje se debe utilizar para la mediación? No es un procedimiento adversarial, no es un procedimiento contencioso, no es un procedimiento de enfrentamiento. Por lo tanto, más bien es un mecanismo que te favorece a que las partes eviten la confrontación. Primer elemento. Lo van a lograr a través de la información y el intercambio de información y la comunicación. Eso es lo que deberían hacer. En este sentido, la mediación y la conciliación son absolutamente, en este caso, comunicacionales. Ya les he dicho, lo tendrás que decir públicamente o dirás de manera en particular, de manera singular y privada, en el caucus le dirás a tu mediador o mediadores o a tus conciliadores qué es lo que quieres. ¿De acuerdo? Listo. En ese sentido, hay una diferencia abismal, y las vamos a ver en este momento, de ese discurso que se va a dar y las palabras o conceptos que se manejan dentro de una mediación y un proceso judicial ordinario. En este caso, vamos a marcarlas de una vez. En un procedimiento contencioso se llama demanda, en una mediación se llama, o en una conciliación se llama solicitud. En un contencioso son las partes, en el otro son los interesados. En una es un alegato, estás sosteniendo algo, en el otro son proposiciones. En una te dictan sentencia, en la otra tienes un acuerdo o arreglo. En una tienes un conflicto, en la otra tienes un asunto. En una presentas pruebas, en la otra presentas información. Y finalmente, en una tienes obligaciones, en la otra tienes compromisos. Fíjense qué bonitas esas diferenciaciones del manejo de los conceptos que se dan entre
estos dos mecanismos alternativos de solución. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Miren, yo les contaba en la anterior clase y les dije que hay organismos que están metidos en esto, ¿no es verdad? A nivel internacional les dije que el cero, que es, yo estoy enamorado del cero. ¿Ya hemos hablado del cero? ¿No hemos hablado? Bueno, vamos a hablar. El cero o en inglés UNCITRAL, es lo mismo. Después está a nivel de Naciones Unidas, después está la Cámara de Comercio Internacional, es otra, y después el Banco Mundial tiene CIADI, la Organización Mundial del Comercio también tiene su mecanismo, tiene CIADI, tiene el órgano de solución de disputas, la OMPI tiene su centro de conciliación. Fíjense cómo se han preocupado por resolver conflictos a nivel internacional. La Unión Europea tiene también sus mecanismos, o sea, todos procuran resolver sus conflictos de la manera menos confrontacional. ¿De acuerdo? ¿Qué es el CENUDMI? El CENUDMI quiere decir Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es una comisión, es un organismo que apunta particularmente a hacer, presten atención, estudios, consultorías, leyes modelo, contratos modelo para fortalecer el comercio a nivel internacional. ¿Por qué es tan linda esta organización? Porque es gratuita. Si ahorita entran ustedes en CENUDMI.org, van a ver la maravillosa variedad de ofertas que tiene. Te enseña desde cláusulas arbitrales, te enseña contratos llave en mano, te enseña contratos como, por ejemplo, franquicias, y tiene modelos de franquicias, y tiene lo que les he contado, leyes modelo. ¿Qué es una ley modelo? Probablemente hagan de cuenta que somos países miembros de Naciones Unidas. Cada cual tiene su sistema jurídico particular, porque responde a tus realidades. Y en ese sentido, no vamos a coincidir. Entenderán que probablemente el pensamiento y las realidades de un ruso o un ucraniano son distintas a las de un tailandés o las de un marfileño o uno de Mali. Y lo mismo que los bolivianos, miren, y estamos cerca, no tenemos los mismos problemas que pueden tener los argentinos o los chilenos, ¿no es verdad? Entonces, cada ordenamiento jurídico responde a sus realidades. Pero, en este sentido, el CENUDMI lo que procura a través de sus leyes modelo es, si no tenemos una ley única de arbitraje a nivel mundial, es una convención internacional para el arbitraje internacional, voy a proponer una ley modelo para que los países la puedan tomar, la puedan adaptar a su realidad. Si quieren la toman la totalidad o una partecita y la adaptan la otra a sus realidades, pero en el propósito de ¿qué? Uniformar el sistema mercantil internacional. El derecho internacional privado se lo debe todo al comercio internacional. ¿Está claro? El derecho internacional privado se lo debe todo al comercio internacional. Gracias al comercio internacional es que se ha desarrollado tanto el derecho internacional privado. Eso lo vamos a llevar si tengo el privilegio de ser su docente de aquí a 6 meses en Derecho Internacional. ¿Algún comentario hasta aquí? Ahora bien, aquí precisamente les he traído para que vean las leyes modelo. Aquí está la ley modelo del CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Esto presenta, y los bolivianos van a tomar y van a hacer su ley, la 708, está manejada sobre esto. Esto los inspiraron. Y antes de la 708 estaba la 1770,
Y porcentualmente puedo decirles, esta ley modelo ha sido adoptada por los bolivianos en la 1770, que era del 94, durante la capitalización. Yo creo que un 70-75%. En cambio, la 708, que es de el compañero Evo Morales y sus muchachos azulinos, le han metido más uña porque su visión disque más nacionalista, más querendona, que no son vendepatrias, lo que quieran sus argumentos, le han metido más uña y le han puesto algunas otras cosas. Yo creo que ahí debe haber un 60-65% de esta ley modelo todavía. En cambio, pinches países como Bélgica la han tomado al 100%. Claro. Y los mexicanos han debido tener un 85%. Me consta porque yo lo estudié cuando estaba haciendo la maestría. Y entonces, ¿por qué toman ellos así y nosotros más sofisticated, así? Le metemos uña. Voy a ser irónico. Y creo que amerita ser irónico. ¿Ustedes creen que los carniceros, los ingenieros, los generales, los abogados que están sentados en el Congreso boliviano saben más que los expertos? Por favor. Por favor. Pero como somos atrevidos, entonces ahí le han metido las Bartolinas, los Conamac, todos, y dicen, miércoles, ¿qué sabe Zapatero a tu zapato? Hay un libro que es muy lindo, que es de ética jurídica, que se llama El alma de la toga. El alma de la toga es un libro bien chiquitito, como El Principito, más o menos, de unas 70 planas, y así chiquitito, y cada uno de sus capítulos es dedicado, por ejemplo, a la secretaria, al juez, al abogado, al cliente, al oficinista, a la oficina, todo jurídico. Por eso se llama El alma de la toga, y le ha escrito un señor que se llama Osorio Gallardo. Es ni para decir que es un neoliberal. Osorio Gallardo escapa de la guerra civil española, por lo tanto es un republicano, no es monarca, y entonces se va a la Argentina. Y ahí escribe este libro. Yo lo leí a los ñatos de derecho, les recomiendo que lean. No los puedo obligar, si quieren leen, si no, no. Pero esta parte es muy linda, cuando habla dos cosas para que se les quede grabado, que ahora estamos cerrando. Una dice, hay una diferencia entre lo que es un licenciado en ciencias jurídicas y lo que es un abogado. El abogado es aquel que se preocupa como un médico de su cliente. El abogado es aquel que alimenta el espíritu, protege, cuida, bla, 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 a su cliente. Aquí lo que más conozco, y dice, ojalá, si es licenciado en ciencias jurídicas. Yo les digo, hasta por el caso que tengo, yo tengo que llamarlo a mi abogado. Y es que es mi amigo. Y desaparecen, que está en la audiencia, que no todavía, que es lo que otro. En materia penal, de verdad, son fantasmas. Solamente aparecen un día antes de una audiencia. De ahí desaparecen. Son tan finos, de verdad, que hay que buscarlos. Y en algunos casos, hay que rogarlos. Les estoy diciendo. En ese sentido, Osorio Gallardo decía, hay 16,000 abogados, está hablando de esta época, o digo, licenciados en ciencias jurídicas, 16,000, y debe haber 500 abogados. Está hablando de la sociedad argentina en su tiempo. Pero ahora viene lo que estamos hablando de lo legislativo. Y dice, y el Congreso donde se hacen leyes, lawmakers, dice, no todos son ni siquiera licenciados en ciencias jurídicas. Y entonces pregunta y dice esto, oye, cuando tú te vas a comprar una carne para hacer tu parrilla, ¿acaso le dices al carnicero cómo va a cortar la carne? Y entonces, ¿cómo el carnicero te dice cómo tienes que hacer la ley? Y entonces dice, ojalá que por lo menos en el Congreso hubieran licenciados en ciencias jurídicas. Absolutamente real. Por eso es que cuando dicen, es que cómo vas a discriminar
porque esta es la representación del pueblo, sí, pero han venido a hacer leyes, maestro, máster, entendinquichu, manachu, leyes, leyes. No han venido a hacer discursos de plazueleta. Ahora, si quieres, eso es un cuento. Eso lo hemos vuelto en el Congreso. Pero donde se hacen leyes, ¿cómo se llama qué? Poder legislativo. Entonces, que ojalá le hicieran algunos conocedores de ciencias. Uy, no es verdad. O al médico, cuando te va a operar, le sabe que tengo una hernia y le va a meter, por favor, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, con 35 grados de inclinación. Te va a dar 3 reveses y te va a hacer dormir y él va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué tienen que hacer eso entonces en el Congreso de Güeyes? Claro, que si esto les dices públicamente, no te van a bajar de racista, discriminador, neoliberal, insensible, nazi y todo lo que quieran. Pues no tiene sentido común lo que estoy diciendo. O cuando te construyen tu casa, tú vas y al ingeniero civil y dices, no, tu estructura está mal, mira, yo estoy estudiando negocio internacional, soy EPC, y no deberías hacer así tus zapatas. O sea, a los únicos que les van a fregar son los abogados. O al arquitecto, ¿qué le dices? Si lo has contratado y te dirán, pero tú me has contratado para que te haga la decoración interior. Chistoso, ¿no? O a tu contador le dices, no, mira, has calculado mal aquí la hoja del diario. Hello, o sea, solamente a los abogados, si tienes razón, Osorio y Gallardo en eso. A nosotros nos vienen a fregar. ¿Ok? ¿Listo? Por lo tanto, ahí está. Ley modelo de arbitraje y también ley modelo de mediación. Y si usted se fija, bien nuevita, 2018. Está entrado en vigor el 2019. ¿Ok? Por lo tanto, si estos países no tienen idea de lo que van a hacer, ahí está la ley modelo. Voy a tomar esto y la puedo copiar. Si quiero todo, soy parte de Naciones Unidas o que me sirva de inspiración para hacer algo bueno dentro de mi ordenamiento público. ¿Está claro? Para eso sirven las leyes. Eres parte de eso. Si ustedes entran, van a encontrar maravillas. Contratos de franquicia, van a encontrar N cosas. Y si no les interesa Naciones Unidas, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Ese es el club de los riquillos. Debe ser más odiado por la sociedad, sí, porque ahí tienen que estar los Zuckerberg, ahí tienen que estar, o sea, tipos pesadísimos. También tienen reglamentos de mediación, conciliación, arbitraje, pero esto sí te compro. Y me encanta, su primera página, entren y lo primero que van a ver, el otro te dice la comunidad, la sociedad, porque es Naciones Unidas. En cambio, no te gastes y de nuestros honorarios. Listo, pues es comerciante y está bien. Si viven de eso, no te va a decir, oye, yo soy la Madre Teresa de Calcuta y no te voy a cobrar. Soy comerciante. ¿Qué hemos dicho que es el comerciante? Genera lucro, le gusta la ganancia. Money, chichis, colque. Es ser insensible. No, pues, si vas a cuestionar eso, anda, estudia sociología, hermano, o te vuelves monja o tatacura, pero este es negocio. ¿Está claro? Quiero que se lo metan eso a la cabeza. Yo, después de esto, puedo ir a la capilla y rezar, porque puedo ser tatacura, pero aquí no les voy a meter ese cuento. Aquí se hace negocio. Han venido a buscar negocio. ¿O por qué gastan su plata aquí? ¿Quieren ser mejores? Sí. ¿Quieren ganar con su profesión plata? Sí. ¿Quieren tener mejor estatus? Sí. Entonces, métanle, muchachos. Métanle. Pero perder el tiempo. Ese discurso de plazoleta no existe. Métanle. ¿Qué les voy a contar? Voy a ir por el pueblo.
Eso era para mí, porque cuando vivíamos románticos con el Che Guevara y demás cosas, ¿no? Eso ya no existe ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Listo. Ahí está. ¿Algún comentario sobre la mediación y la conciliación? ¿Tienen alguna dudilla? Estoy a su sana disposición para responderles las dudas. ¿Dudas? ¿No? Está más claro que el agua, más transparente que la vida de unos políticos. En vez de currículum habían tenido prontuario, ¿no? Sentencias ejecutoriales. La sentencia ejecutorial es terrible. Es la que ya no tiene nada de apelación. O sea, ese es culpable. Ya no tienes instancias de apelación, nada. Ya te han ejecutado. Lo único que hay que hacer es ejecútenlo de una vez que cumpla su sentencia. Qué fregaditos, che. Ya véanse unas fichas y cómo se sacan, ¿no? Se sacan los trapitos al sol. Menos mal que son el mismo partido. ¿Se dan cuenta cómo sería si fueran enemigos? Ahí está. ¿Algún comentario? Volteamos la página, vámonos al arbitraje. Tenemos unos 5 o 6 minutos. La parte de fondo la vamos a meter en la próxima clase. Pero vamos a esto. Quiero que por favor, esta parte es muy interesante. Si ustedes se fijan en la negociación, las partes tienen el 100% de control. ¿Hemos hecho esta grafiquita? ¿Hemos hecho? No. Es que tengo una confusión, como están tan pegados con los otros compañeros. Listo. Por lo tanto, yo sueño con eso. ¿Por qué? Porque las partes son las que tienen el feeling. Las partes saben por qué el conflicto, sufren por su conflicto. ¿O ustedes creen que un mediador, o un árbitro, o un juez va a tener la misma empatía que las partes involucradas? Imposible. Sabemos que el juez lo primero que es vayan pasando, ¿no? La sentencia, sí, la vamos a ver. Los árbitros te tienen atención, pero nunca van a tener, pues, no tienen la empatía que tú tienes con tu problema. Probablemente más acercaditos tengan el mediador y el conciliador porque hablan contigo, pero por lo tanto, ahí está. Yo considero que el control, y estoy hablando ahora sobre el control, la negociación. ¿Estamos? Cuando vas a una mediación, hemos visto que la participación de no es determinante, solamente nos va a ayudar, nos va a cooperar esto. Pero ustedes creen que no influye en la psiquis de las personas. ¿Creen que no te influye? O sea, ese tipo cero no te va a influir. Claro que te va a influir. Y te va a empezar, en este caso, en algunos casos, incluso te va a empezar a condicionar cosas. Y por lo tanto, digamos que aquí ya tienes un control de, ¿qué? 85%. Y ya estás perdiendo el control. Y aquí el conciliador que te va a proponer, en este caso la salida, creen que no te va a influir, mucho más. Y entonces, ¿cuánto tendrás? Ya, aquí tendrás de control del 80%. Miren cómo vas perdiendo el control de tu caso. Miren cómo vas perdiendo el control de tu caso. Y aquí cuando voy al arbitraje, lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a ver, las partes van, y porque tienen un acuerdo, las partes van a decidir qué tipo de arbitraje tienen. ¿Está claro? Yo quiero que sea con 3 árbitros, yo quiero que sea con 1, nos ponemos de acuerdo y elegimos. Quiero que sea un arbitraje en la CAINCO, quiero que sea un arbitraje aquí en la Cámara de Comercio, quiero que sea un arbitraje, escúcheme, en el Centro de Conciliación de São Paulo. Quiero que sea una Cámara de Comercio en París. Quiero que sea en Japón. En ese sentido, se darán cuenta que tiene mucha decisión, pero el laudo arbitral, se llama laudo arbitral, no se llama sentencia, entenderán que la decisión van a tomar 3 personas que no son ustedes.
Y entonces, ¿cuánto crees que has perdido del control de tu conflicto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y entonces diremos 180, ya, 60%. Mira cómo has perdido en eso. Y cuando te vas a un proceso judicial ordinario, ¿qué haces? Presentas la demanda, se presenta la contrademanda, periodo de pruebas, ¿y quién es el que decide eso? El juez. ¿Y con quién decide? La realidad, con su secretario. El que les hace todas estas redacciones de las sentencias es el secretario. El más capo allá adentro es el secretario. ¿Por qué? Porque el juez no tiene tiempo. Y entonces los secretarios son los que te dicen, jefe, estamos en etapa, ya los plazos están acabando, hay que hacer sentencia. Voy a hacer bien coloquial, entonces prepáramelo pues el borradorcito. Entonces lo prepara. Y él discute. Y ahí el juez va a informar, ¿no? Pero quien ha hecho el borradorcito es el juez, es el secretario. ¿Y saben qué? Cuando llegamos a un procedimiento judicial ordinario, la frase, me recuerda una canción de ABBA que dice, "The winner takes it all". Se lleva todo, el ganador se lleva todo. ¿Por qué? Por ejemplo, si le debes al tipo incumplimiento de contrato, rematar tu casa y le pagas daños, perjuicios, costas, honorarios, se lleva todo. ¿Y quién decide? El juez. La pregunta del millón. ¿Y cuál es el control que tú tienes? Cero. Cero. Un caballerito que ni siquiera te conoce porque te ha debido ver de verdad en el proceso 15 minutos cuando le has pedido audiencia. Si no, ni te conoce. Cero. Y está decidiendo por tu vida. Y aquí viene la cosa más simpática que existe. Creo que la voy a dejar. Van a ver cómo todavía se va a desvirtuar esto en las próximas clases. Entonces, esto continúa. ¿De acuerdo? Nos vemos el miércoles. Espero que les haya sido útil. Es interesante, ¿no? Tengo que... Porque las dos